Pues buenos días. Buenos días a todos. Buenos días. Ya saben que me gusta comenzar con algo gracioso. Bienvenidos a todos. Y resulta que iba un hombre tomado, un poco tomado, y llevaba su botella y obviamente disimulado lo había echado el vino, lo había echado en una botella normal. Iba ahí tomando, iba manejando. Entonces pasa, y yo creo que sí salió, y estaba una patrulla ahí, y me ve algo sospechoso, y lo alcanza la patrulla, el patrullero, y lo para, y le pregunta, porque ve ahí algo sospechoso, le dice: mi amigo, ¿qué es eso que lleva ahí? Y él le dijo: oficial, es agua, es agua. Se me hace que no es, a ver, sópleme. Es agua, es agua. Mire, entonces agarra la botella y le da y dice: mire, sírvela, para que vea que es agua, es agua. Entonces cuando la voltea en un vaso, el patrullero dice: amigo, esto no es agua, esto es vino. Y entonces el señor que iba dijo: milagro, milagro, se convirtió de nuevo, señor, gracias. Estaba antes de Pepito en la escuela, y entonces su maestra le dice: hoy está haciendo chiste. Estaba Pepito en la escuela y estaban hablando acerca de terror, y entonces la maestra dice: a ver, vamos a desmentir las cosas. ¿A qué le tienen miedo? Y a ver, tú, Maribel, ¿a qué le tienes miedo? No, yo tengo miedo al chupacabras. Entonces hablamos del chupacabras, de cómo era. Y la maestra dice: no, el chupacabras no existe, fue una invención da tiempo, ¿no? Y a ver, ¿tú a qué le tienes miedo? No, yo no tengo miedo a la Llorona, porque sí existe, maestra. No, y ya la desmitificaron a la Llorona. Entonces a Pepito dice: bueno, tú, Pepito, ¿a qué le tienes miedo? Yo le tengo miedo al Malamén. Y dice: ¿qué es eso, Pepito? Es una bestia terrible que viene todas las noches y jala de la cobija y de los pies. Y, Pepito, ¿qué estás diciendo? Es el Malamén, maestra. ¿Cómo? ¿Qué es eso? Yo no había escuchado eso. ¿Cómo de que no? Mire, todo el tiempo desde que conozco a mi abuela y a mi mamá, todas las noches se encomiendan a Dios y terminan diciendo: más líbranos del Malamén. Me parece terrible el Malamén. Bien, vamos a tener nuestro tema de hoy, pero antes de esto, yo soy lo que Dios dice que soy. Yo tengo lo que Dios dice que tengo. Yo puedo hacer lo que Dios dice que puedo hacer. Claro que mi mente está abierta y receptiva en este momento. ¿Está bien? Bien, vamos a tratar el tema de enfermo que cuida enfermo. Hemos venido diciendo acerca de los enfermos, cómo la enfermedad ha pasado de ser las infectocontagiosas que se acababan a la población, y hoy de lo que más hablamos es pasamos de las infectocontagiosas a las crónico-degenerativas, que es un mal muy actual. Y dijimos, las crónico-degenerativas, si bien no matan al enfermo, pero le hacen su existencia muy, muy dolorosa. Dijimos que mucha gente escoge estar enfermo antes que estar sano, ¿sí? Que le conviene estar enfermo y que va a sabotear todos los intentos de nosotros, de los familiares, para que ellos estén sanos. Hemos venido hablando acerca de esto. Hoy vamos a hablar acerca de enfermo que cuida enfermo. Resulta que conforme pasa el tiempo, pues cada vez más tenemos enfermos en casa. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, dice que hoy en día 7 de cada 10 personas que van a las clínicas, su enfermedad es psicosomática. La gente está somatizando cada vez más, ¿no? Entonces vamos a hablar de las dinámicas que se generan en una familia donde se tiene un enfermo crónico degenerativo. ¿Sí? Y bueno, Juan 21:18 es mi pasaje de arranque. El evangelista Juan dice: cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo
extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. La Reina Valera dice así, la Nueva Versión Internacional dice: cuando eras joven podías hacer lo que querías, te vestías tú mismo e ibas a donde querías ir. Sin embargo, cuando seas viejo, extenderás los brazos y otros te vestirán y te llevarán a donde no quieras ir. Aquí el apóstol Juan está enfatizando un asunto en el cual es el antes y el después, en el cual todos tenemos que llegar en algún momento. Y resulta que algunos de nuestros familiares ya llegaron. Este es mi pasaje de arranque y sobre esto me voy a referir. Sano que cuida enfermo, dice el dicho, se enferma. Y enfermo que cuida enfermo, se enferma más. Es sumamente importante que el cuidador, se le llama cuidador, aprenda a cuidarse a sí mismo para poder cuidar al enfermo. Es como en las azafatas, cuando viajas en avión, recuerdas que antes de que despegue el avión, la azafata, así muy simpática, y una de las indicaciones que da es cerca de que si se despresuriza el avión por alguna situación, que van a caer unas mascarillas inmediatamente, y hay indicaciones antes de que tú le pongas la mascarilla de oxígeno a tu acompañante, sea tu hijo, tu mamá, póntela tú mismo. Porque cuando se desoxigena nuestro cerebro, empezamos a trastabillar y a ponernos ansiosos. Entonces dice, primero estabilízate a ti mismo, para que puedas ser objetivo en ponerle al otro, porque el otro también va a estar todo ansioso. Imagínate ya en el avión y todo que se está moviendo y se ponen esos vamos a morir. Primero ponte la mascarilla tú, antes de ayudar al otro, primero tú. Este es el punto. Para poder cuidar al enfermo, primero tienes que estar con cuidado tú. Lamentablemente la mayoría de la gente empieza a descuidarse en aras del enfermo, y al final de las cosas tenemos dos enfermos. Lo crónico se caracteriza por ser contrario al agudo, a lo transitorio. Entonces, una enfermedad aguda contra una enfermedad crónica. Lo agudo va a desaparecer pronto, con ciertos cuidados, a la vuelta de una semana, 2 semanas, va a estar mejor, se va a recuperar. Es una enfermedad aguda. Una enfermedad crónica no va a desaparecer. Crónico supone un para siempre, que agobia y al mismo tiempo puede llegar a una enfermedad al cuidador. Es decir, ya tenemos un enfermo crónico y entonces resulta que el sano empieza a somatizar problemas de enfermedad aguda, pero si no tiene cuidado, tenemos un crónico y ya está cuidando a un crónico desde hace buen tiempo. ¿Hasta ahí vamos bien? Ok. Entonces eso, fundamental, no olvidar que el objetivo de nosotros no es la curación. A veces nos enfocamos tanto en vas a estar bien, mamá, tú vas a estar bien, tú échale ganas. Lo crónico ya no va a volver a estar bien. El objetivo no es la curación, ni siquiera la remisión de la sintomatología y la recuperación de la salud. Ya no va a ser posible. Ellos no van a sanar. Por supuesto, en Cristo existen los milagros, ¿no? Y de esto voy a hablar la próxima semana. Y hemos visto muchos milagros a lo largo de nuestra carrera, pero nuestro objetivo no es que recuperen su salud, es aminorar los síntomas y en todo caso lograr lo más posible una mejor calidad de vida para el enfermo. Es decir, dentro de lo deteriorado, que no se deterioren más, que su vida no sea un tormento y que no deteriore la salud de los que lo rodean. Un enfermo crónico es un enfermo incurable, y eso hay que asentarlo. Es decir, nunca volverá a estar en el estado anterior, nunca conseguirá un nivel óptimo de independencia y de autonomía. El enfermo crónico va a ser dependiente en lo sucesivo. Lo que podemos lograr es que esa dependencia sea mínima y no que no necesite para todo.
porque de pronto si no tenemos cuidado, que si no le damos las pastillas nosotros, si no los inyectamos, si no los bañamos, ellos no van a hacer eso. Indefinidamente un enfermo crónico va a estar en función de los demás y que estos le cuiden sin morirse en el intento. Hemos dicho en las reuniones anteriores, lamentablemente algunas personas se metieron en lo crónico porque primero se crearon su enfermedad en la mente como una manera de atraer la atención y después se crearon y se creyeron tanto en la enfermedad que se volvió crónica y hoy ya no pueden salir de ella. ¿Por qué? Porque hay ganancia. Dijimos, hay ganancia en la enfermedad. Un enfermo tiene dos ventajas, tiene fuero y tiene ganancia. Un enfermo tiene fuero y tiene ganancia. Cualquier enfermo tiene fueros, que significa que todo se le perdona. Haga lo que haga, se le va a perdonar. ¿Sí? Y ganancia, porque no tiene que hacerse responsable de sí mismo. Otro se va a hacer responsable de él. Y siempre va a haber alguien, la hija, va a ser el esposo, o va a ser la esposa. Siempre va a haber alguien que se haga cargo, que renuncie a su vida por ser cuidador eterno. Generalmente el papel de cuidador lo asume una mujer. En el 70% de los casos el cuidador es madre, es hija o es hermano. Ya es cultural. Se le ha asignado el rol de cuidador. De hecho, una de las cosas que tiene que sacudirse la mujer en cierto momento es el rol de cuidador. Porque ya como andan buscando a quién cuidar, dijimos la vez pasada, ya se salió de sus hijos, o sea, ya crió a sus hijos, ¿verdad? Pues ahora la señora ya anda buscando a quién cuidar, y ahí anda cuidando a los nietos. Y si no cuida a los nietos, cuida a los nietos de otra. Pero siempre hay que tener chamaquitos en casa. Es alguien a quien cuidar. La mujer tiene que sacudirse en un momento dado el estigma o el rol bien metido hasta los huesos de que si no cuido a alguien, entonces ¿para qué rayos existe? Por eso cuidan al esposo. Y decíamos, ya tienes cierta libertad financiera, ya tus hijos ya los sacas adelante, ya los sacas adelante en la universidad, pero y ahora no sabes qué hacer con tu aguinaldo, con tu caja de ahorro, y ahí andas preguntando a los hijos, hijo, ¿no se te ofrece algo? Hijo, una computadora nueva, porque no sabes de cómo el dinero y no sabes qué hacer con ese dinero, porque tu rol es de cuidador de alguien. Culturalmente el rol de cuidador es de mujer, y entonces casi siempre va a ser una mujer la que cuide al enfermo crónico o a la enferma crónica. Programación que se les ha metido hasta los huesos y que muy a menudo llegan hasta el punto de olvidarse de sí mismos y pensar su vida gira en torno al cuidado de su madre o de su padre o de su hijo enfermo o de su hermano enfermo. No hay razón de existencia. Mañana me voy a levantar con a ver qué voy a hacer. ¿Sí? Metido hasta los huesos el cuidado. Se van a dar dos situaciones en la dinámica del enfermo crónico con el resto de su familia. Dos situaciones anormales extremas. Primera, la claudicación, y voy a meterme en esto. Es decir, que el cuidador se enferme al grado aún de enfermar más que el enfermo. Entonces, en la dinámica de tener un enfermo crónico en casa se van a dar dos dinámicas más. Uno, la claudicación. ¿Qué significa? Hasta aquí llegué. Y entonces, como no sé otra manera ya de sacudirme la carga, me enfermo. A ver si así alguien me echa la mano, a ver si así yo enfermo en el hospital, a ver si mi hermana, que nunca ha querido hacerse cargo de mi mamá o de mi papá, a ver si viéndome en el hospital, entonces ahora sí se haga cargo de mi mamá, porque de otra manera se los he pedido de buena manera y nadie le entra todo. Entonces la primera es la claudicación y la otra es la codependencia.
Déjenme decir, claudicación familiar, es importante decir antes, nada es igual después del diagnóstico de un proceso crónico. La vida da un giro. En cuanto se da la diagnosis crónico y crónico degenerativo, todo el mundo se viene abajo. De hecho, hemos hablado a un hombre, 40 años, 30 años, 50, va a la clínica y le dice el diagnóstico, diabetes. En ese momento, el hombre va a generar un trastorno de disfunción eréctil. Es decir, hasta antes, un día antes de su diagnosis, él funcionaba normal en la cama. Fue a la clínica, le dijeron, usted es diabético, y a partir de ahí ya no funciona muy bien en la cama. Va a necesitar Viagra, va a necesitar mariscos todos los domingos. O jugo de naranja. Bueno, porque si no, no funciona. Café con Viagra. Según que están tomando ustedes. Entonces, nada es igual después del diagnóstico de un proceso crónico. Sea una esquizofrenia, una hipertensión, esclerosis múltiple, un Alzheimer, una diabetes, a poner algunos ejemplos. Todos tienen esta característica, su irreversibilidad. Una vez que te diagnostican como crónico, ya no hay vuelta para atrás. Ahora, la intención es no que te arruine la vida en 100%, si lo asumes bien la situación, será un 20%, 30% de tu vida lo que te afecta. Lamentablemente, si la gente no tiene tratamiento, y más en lo psicológico, le arruina el 100%. Por ejemplo, eso que les decía, ¿no? De disfunción eréctil. En muchas ocasiones, entonces, la atención a un enfermo crónico termina por agotar, hace claudicar, y más particularmente a toda la familia, pero más particularmente al cuidador principal, que es su hija, o que es su hermana, o que es su esposa. Rara vez es el hijo, el esposo o el hermano. Termina por tronar. De ahí la necesidad de cuidar al cuidador. Y si no, debería ser idealmente que la familia procurara al cuidador, que le dijera, manita, este domingo todo el tiempo lo cuidas, déjame mi mamá este fin de semana, y tú vete a Tepoztlán, vete a Tasco, vete a Cholula, vete a Cancún, mira, ya te pagué un viaje. La familia debería, dado que de 30 días tú lo cuidas 27, 28, estos 3 días, la familia debería cuidar al cuidador. Pero eso a lo mejor en el país de nunca jamás, o en el de un reino muy lejano como Israel. Entonces, si nadie lo cuida al cuidador, lo que tiene que hacer el cuidador es cuidarse a sí mismo, que es lo que nadie sabe hacer, que es lo que les cuesta mucho trabajo, lo que genera mucho sentimiento de culpa. Claudicación familiar es llegar al extremo de que el cuerpo grite lo que mi boca está callando. En mi boca está diciendo, ya no puedo más, nadie me ayuda, mi familia. Y luego, no, aparte vienen y me regañan. Tu mamá se cayó por mi culpa, por tu culpa, ¿no? Mira, mi mamá, ¿cómo está? ¿Qué no le das de comer bien? ¿Sí? ¿No le has bañado? A mi mamá o a mi papá no hacen nada por ayudar, pero cuando llegan, nada más por protegerte, ¿verdad? No dicen, aquí traigo esta despensa, aquí mira, esto es para ti, manita, o quien sea.
Entonces, la claudicación familiar es cuando el cuidador va a claudicar. Se define como la incapacidad en un momento dado de hartazgo del cuidador para ofrecer una respuesta adecuada a las múltiples demandas y necesidades del enfermo crónico. Ya no puedo más, madre. Ya no. Y entonces empieza hasta ofenderla. Es que les tienes hasta el gorro, madre. Entonces empieza a lastimar y ofender al enfermo crónico, sea su mamá, sea su papá, sea su hermano, lo va a maltratar. Pero eso es por una claudicación familiar, por un hartazgo. Porque los demás del núcleo familiar no han visto por él, y porque peor aún, él mismo no ha visto, o ella misma no ha visto por ella misma. En esa incapacidad no reconocida, expresada verbalmente, el cuerpo lo va a expresar. Al enfermarse, el cuidador va a tener argumentos sólidos para decir: hasta aquí llegué. ¿Por qué? Ahora ella en el hospital, o él en el hospital, pues ya no puede cuidar al enfermo crónico. Arréglense ustedes. Y yo no puedo. Antes no le hicieron caso. O se va a caer y se va a fracturar. Eso se le llama claudicación familiar. En esa incapacidad no reconocida, expresada verbalmente, el cuerpo, el organismo del cuidador va a enfermarse para tener, decimos, argumentos sólidos y poder renunciar al menos por un par de días, por una temporada, por una semana, por 15 días. Va a tener argumentos sólidos. Es que el doctor dice que no puedo. Mientras esté fracturada no voy a poder. Mientras estoy deprimida, mientras estoy en esto, no puedo ayudar. Y queriendo o no, entonces ahora sí los hermanos, que no han hecho nada, se van a llevar, o van a cuidar. Es llegar al extremo donde el cuerpo va a hablar lo que la boca no habló. El otro extremo va a ser la codependencia del cuidador. En la codependencia vamos a ver que se da una dinámica insana, que es en la que tiene que trabajar el cuidador. El cuidador tiene un problema de codependencia. Es como el asunto con el esposo. En caso, dijimos, casi siempre la cuidadora va a ser mujer. Casi siempre. Las mujeres, casi siempre, entran en relaciones con su esposo, con su pareja, de codependencia y misoginia. El misógino es el que maltrata lo que dice que ama. Para que un misógino se enseñoree, necesita una codependiente a su lado. Y entonces la mujer enferma de codependencia. ¿Sí? ¿Cómo llegaron a ese punto tan enfermizo de la relación? Y dice Susan Forward en su libro Cuando el amor es odio, dice al final de su primera parte de su libro, dice: hasta aquí hemos hablado de cómo se forma un misógino y cómo se forma un codependiente. Seguramente ya odias más a tu pareja o a tu esposo. Y si antes de pasar a la siguiente parte del libro, que es cómo resolver esto, necesito decirte que tus problemas no comenzaron con tu marido misógino. Tus problemas, tu codependencia no comenzó cuando lo conociste, sino ya lo traías. Tú ya traías la codependencia. La codependencia en mucho es: necesito que me necesites. A ver si me captan esto. Necesito ser necesitado. Yo necesito que alguien me necesite. El miércoles tenemos cine comentado y de esto vamos a ahondar mucho más. El miércoles tenemos cine comentado hoy, con la película El tamaño sí importa. Así que aquí los espero. De esto vamos a hablar mucho más
extensamente. La codependencia, entonces, la hija cuidadora, la madre cuidadora o la hermana cuidadora, necesito que me digas que soy buena hija, buena esposa, buena madre. Ese va a ser su empuje, su motivación. Necesito que me necesites. Entonces le cae como anillo al dedo a una codependiente el que alguien esté enfermo, porque entonces la va a necesitar eternamente. Si no se tiene cuidado, se genera una doble ganancia perversa entre el cuidador y el enfermo. Así que debajo de la actitud de cuidador solícito, a menudo existe un anhelo ferviente de aceptación y reconocimiento. Ese clamoreo, necesito que me reconozcas, necesito que me apruebes, necesito que me aceptes, comenzó desde la secundaria, desde la infancia, de la adolescencia. A ver, cuando, digamos, nacemos y le creemos todo a nuestros papás, y nos digan lo que nos digan, le echamos la cabeza y obedecemos. Cuando llegamos a la adolescencia, ya tenemos bien claro quién de nuestros dos papás nos ama incondicionalmente y quién no termina por aceptarnos. Si son mujeres, si son mujeres, entonces hay una mujer y un hombre, la mamá o el papá, vamos a hablar de la mamá, va a preferir al hombre. Tenemos una cultura muy machista y muy misógina. Entonces, si naciste y nació un hermano, tu mamá se va a cargar en cuidados a tu hermano. Tú vas a estar siempre suplicando, clamorando que tu mamá te quiera como a tu hermano. Ya te diste cuenta al llegar a la adolescencia de que tu mamá prefiere a tu hermano. ¿Y cómo quisieras que te cuidara y te protegiera y te diera regalos como le da a tu hermano? Que te apapachara como a tu hermano. Al llegar a la adolescencia ya sabemos quién de nuestros padres, papá o mamá, quién me aprueba y me ama incondicionalmente y quién tiene preferencia por otro. ¿Estamos hasta aquí? Bueno, al llegar a la adolescencia, yo adolescente voy a tomar una actitud que va a guiar el hilo de mi existencia. Uno es, como ya me di cuenta que mi mamá o mi papá no me ama y no me acepta como soy, voy a tomar el camino de la rebeldía. Y es, papá, mamá, como no me aceptas, me vale tu vida. Y entonces van de esa manera. Pero de pronto de la casa, me vale tu vida. Y aunque el papá o la mamá esté enferma o va medio a enmascarar las cosas, pero no. Entonces una actitud va a ser, como no me aceptas, como no me amas, como no me apruebas, pero tampoco, como no te preocupaste por mí, y yo tampoco me preocupo por ti. La otra actitud, que es la que llega a tomar la cuidadora, casi siempre mujer, entonces, es el otro extremo. Como no me amas, como no me amaste, como no me aprobaste, yo voy a hacer todo lo posible en mi vida para que tú me ames y me apruebes y me aceptes, aunque sea una migaja de tu amor. Y entonces se va a generar una actitud de codependencia. Por de vez en cuando la palmadita. Aquí voy a estar, madre. Aquí voy a estar, papá. Aunque de vez en cuando allá me digas que me amas. Vos, chavito, como para mi hermano sí, aunque nunca viene a visitarte, pero tú le das dinero, tú le apoyas, tú le cuidas, hasta allá le envías su pastel. Y yo, que me tienes aquí, un día lograré que me ames. Un día te vas a dar cuenta de lo que tenías conmigo. Y la viejita se murió y nunca se dio cuenta.
ahí se genera la codependencia. Y entonces se van a dar unas ciertas características presentes en el cuidador codependiente. Hace lo que necesite por ser aceptado y aprobado. Le es muy importante lo que otros piensan de ella o de él. Por supuesto, esto incluye al enfermo crónico. Por eso es que se genera un apego enfermizo. A menudo sus sentimientos son más desarrollados que la lógica. Así sea el profesionista que sea doctora, sea ingeniero en sistemas, lo que sea. Puede ser lógica con respecto a su vida profesional, pero con respecto a su relación con el enfermo crónico, toda lógica queda vedada. Puede ver que lo que está haciendo no es correcto. Altamente crítica de sí mismo. Ay, estoy muy gordo. Ay, estoy muy flaca. Ay, estas ganas. Ay, este color de pelo no me queda. Ay, ay, esa. Todo crítica. Nada me cae, nada me queda. Esto hace que se produzca un exceso de atención y una obsesión por cuidar al enfermo crónico, porque así compensa su propia necesidad de ser aprobado, necesitado. ¿Me siguen la idea? ¿Sí me siguen la idea? ¿O estoy siendo demasiado elevado en mis cuestiones y me bajo a palitos y ya? ¿Podrías empezar? Sí. Yo te quería hacer el comentario, era un poquito como lo del hijo pródigo, porque me recuerdo de esa acción del hijo que sí se quedó, que después criticaba al papá y le decía no se vale, aquel que ya... Se fue y gastó todo el dinero y le matas el toro gordo y el anillo y las ropas nuevas, y yo que he estado aquí todo el tiempo, no me fui, nunca más he hecho, mátate ese becerrito siquiera, toro gordo para mi hermano que se fue, que se malgastó, y yo nada, me parece muy injusto. Desde esa perspectiva tienes mucha razón. Lo que acabas de decir no te reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos, si quieres decir. Sí, el Espíritu Santo ahí arriba de ángel. Entonces, esta codependencia que se gestó desde la adolescencia encuentra su muy natural eco en una persona enferma, su mamá, su hermana, su papá. Así que vamos bien. Él en la adolescencia decidió: yo voy a hacer todo lo necesario para que un día tú te des cuenta, madre, que te equivocaste conmigo y yo soy tan valiosa como mi hermano o como mis otros hermanos. Y se va a quedar. Y no se va a ir. No se va a casar. O si se casa va a tronar, va a divorciarse. Y va a regresar con un hijo o dos, pero se va a quedar con la mamá. O con el papá. Y entonces se da esta dinámica. Tú me necesitas, madre, pero ¿qué crees? Yo te necesito. Necesito que me necesites. Te cuido, luego existo. Porque si no te cuido, no existo. Mi existencia tiene razón en cuidarte. De hecho, entonces este es un rol que dado un tiempo necesitas acudir a las mujeres. Cuido, luego existo. Si no cuido a alguien, ¿existo? ¿Para qué existo? Ya jubiladas, pero cuidando. Ya jubiladas, ya independientes económicamente, pero... Sí. Es pura coincidencia, es pura coincidencia. Y justifica, ¿no? La persona cuidadora entonces precisa del aplauso de los demás, por lo que recurrirá al papel de sufridora en un intento por sentirse valorada y querida por los otros. Entonces, cuanto más sufriente,
Cuando llegas, y llegan los demás hermanos, o cuando está, ¿de qué platica? De cuánto sufre. ¿Por qué? Por cuidar a mi mami o a mi papá. Toda su charla es cuánto sufro, cómo sufro. Ustedes no saben cuánto sufro. Pero ahí como la ven, no dormí anoche. Ahí como la ven, llevo 2 días sin comer. Implica el aplauso de los demás. En esencia, lo que anda buscando es que el cuidador crónico lo apapache, le diga, ay, mi hija, mi hijo, de verdad mi vida sería diferente. Cuidar al enfermo no solo le garantiza el reconocimiento de los demás, sino razón de su existencia. Pero este esfuerzo por aparentar bondad y dedicación se vuelve contra ella, pues el dependiente es un saco sin fondo y siempre pedirá más y más y más y más y más. ¿Sí? Entonces ahí buscará el cuidador que el enfermo no se cure. Por supuesto. Entonces ya hay un doble sabotaje. Y va a estar enfermándolo constantemente. Ya hay un doble sabotaje. El enfermo que no quiere sanar, porque no le conviene sanar, y el cuidador que no le conviene que su enfermo sane o se recupere. Porque si tú te recuperas, ya no existe. Entonces, ¿cuál es mi función? Si yo vivo para cuidar, Ya no me necesitas. ya no me necesitas. Entonces, por eso se brotan las enfermedades genéticas, que nació el niño con bajo nivel auditivo, que nació con bajo nivel visual, entonces lo provocas que disminuya esa capacidad natural, provocas que disminuya para que te sigan necesitando forever y que no sea dependiente. Se da mucho en los siempre va a haber una ganancia. que los cuidan. Siempre va a haber una ganancia cuando hay un enfermo en casa. Siempre. Escúchenlo bien, siempre hay una ganancia. Es importante considerar que este caso se da mucho en los padres que cuidan hijos que nacen con ciertas cualidades y que se buscan que se prolonguen esas cualidades, porque entonces si tú sanas y te vuelves dependiente me vas a dejar. Por eso es que también las mamás, cuando ya sus hijos están por salir, por volar, no, si te vas, hija, si te vas, hijo, entonces ¿qué va a hacer de mí? O sea, ¿a quién voy a cuidar? Y entonces la hija o el hijo se va a enfermar. O en el peor de los casos, está bien, vete, ¿no? Pero rogando a Dios que su matrimonio no funcione. Y aún que salga embarazada, para que ahora tenga que cuidar a mi hija, que no funcionó su matrimonio, y cuidar a mi nieto o mis nietos. El ciclo se cierra cuando el codependiente se deprime e igual se enferma ante la toma de conciencia de sus esfuerzos inútiles por cambiar al dependiente. El ciclo se cierra. Y entonces ya tenemos enfermo que cuida enfermo. 2 enfermos. Y ya la Biblia también dice, si un ciego y otro ciego, ¿qué pasa? Ambos caen al hoyo. Si un enfermo cuida a otro enfermo, el resultado no es nada agradable. Para que, a ver, pose aquí. Para realizar una atención al enfermo crónico sin que el cuidador se muera en el intento, se debe tomar en cuenta ciertos aspectos. Voy a mencionar. Entonces me remito de nuevo al pasaje. Cuando eras joven, podías hacer lo que querías, dice el apóstol Juan. Te vestías tú mismo e ibas a donde querías ir. Sin embargo, cuando seas viejo, extenderás los brazos, otros te vestirán y te llevarán a donde no quieras ir. A ver, dice Juan, cuando eras joven, podías hacer lo que querías. Me voy al antro. Me voy de mochilero.
tú te vestías, hoy de botas, hoy de falda, hoy de pantalón, hoy de saco, tú te vestías, tú te pintabas el pelo, decíamos la vez pasada, hoy ni las uñas ya te puedes cortar, ya no puedes. Ya no puedes ver, decíamos, ya no puedes ver las hormiguitas ahí abajo. Cuando eras joven, dice Juan, podías hacer lo que querías, sin esfuerzo. Te vestías como tú querías e ibas a donde tú querías. Una de las cosas más críticas de resolver con un enfermo crónico es el cambio de mando. A ver, quiero validar este asunto. Dos cabezas hacen un monstruo. Escúchame, diga conmigo, dos cabezas hacen un monstruo. Otra vez, dos cabezas hacen un monstruo. Por esta razón, lo encuadro un poquito. Por esta razón, cuando una pareja se forma, se casan, no es correcto irse a vivir a la casa de los suegros, porque ahí en esa casa la cabeza es el suegro o la suegra, quien sea, ¿sí? Y yo, con mi recién esposa, quiero ser cabeza, pero ya hay una cabeza ahí y siempre va a estar chocando, y entonces se va a generar una crisis continuamente, porque no puede haber dos cabezas en un mismo espacio. Dos cabezas hacen un monstruo, ¿sí? Conforme tú creciste, la cabeza era tu papá o tu mamá, por supuesto, muy naturalmente. Llegado un momento, ambos son cabezas y por eso es importante que tú te busques tu propio territorio, tu propio departamento. Me acuerdo una situación de consejería que vi, donde la pareja de matrimonio ya de 60 años tenía una crisis porque su hija de 28 o 30 años, ya profesionista, ganando bien y todo, un día, sin más, cuando sus papás salieron, llegó y ya tenía cortinas nuevas, y todos los cachivaches de papá, ya saben que algunos papás, algunos señores, ahí andan recogiendo que la herradura y que el tornillo y que ella agarró y lo sacó, ¿no? Entonces él llega y todo cambiado y sus cosas están ya regaladas. Y ella, en su papel de, pues yo soy la que aporto dinero aquí, aunque yo ya soy jubilado. Tienes un chitril ahí, papá, además estas cortinas y se generó una crisis entre ellos. A lo que llegamos en esa terapia fue, ustedes todavía no están en decadencia y ella ya tiene el enorme deseo y necesidad de ser cabeza. Entonces es tiempo de que ella rente su propio departamento, porque si no se van a estar generando, no hay lugar para dos cabezas en un espacio, ¿sí? Dos cabezas hacen un monstruo. En una inercia normal, tu mamá crónica degenerativa o tu papá crónico degenerativo fue cabeza durante 20, 30, 40, tú tenías 10, ella 30, tú tienes 20, ella 40, pero llega un momento en donde ella o él, ¿qué cree? Ya no puede ser cabeza, ya no está con aptitudes para ser cabeza. ¿Quién va a ser cabeza? ¿Quién? El cuidador, la cuidadora. Este cambio de mando pone en jaque a la mayoría de las familias. Primera, porque la viejita, el viejito, no quiere entender que él ya no es cabeza, ya no tiene facultades para ser cabeza, ya no camina, se le olvida todo, pero quiere seguir siendo cabeza. Entonces, una de las cosas más críticas de resolver es el cambio de mando.
Por eso dice el apóstol Juan. A ver Juanita, a ver Chonita. Cuando eres joven, tú te vestías. Tú ibas a donde querías ir. El enfermo crónico, entonces, aunque su cuerpo está discapacitado, a diferentes niveles, por supuesto, su mente sigue muy exigente e ignorando tal discapacidad. Quieren las libertades y privilegios de un cuerpo sano, pero su cuerpo ya no está sano. Quieren ir y venir como cuando jóvenes. ¿Va? Dice el apóstol Juan, podías hacer lo que querías. Te vestías tú mismo e ibas a donde querías ir. Eso está en tiempo pasado. Podías debo pasar. Hoy ya no puedes. El problema para el cuidador es que no se atreve a ubicar en su realidad a su mamá o a su papá crónico, porque sienten que si los ubican les faltan el respeto. Y ahí tienen a la viejita o viejito. Tráeme esto, no quiero, más caliente, más frío, eso no me gusta. Y es entendible con ciertos gustos. No quiero ir, allá no quiero. ¿Sí? Pero tenemos que ir a su terapia. No quiero. Creen que si los ubican son malos hijos, malos hermanos, malos cónyuges. ¿Entienden? Dos cabezas hacen un monstruo. Debe haber una sola cabeza, no dos cabezas. Por eso es que mientras mi mamá puede ser cabeza, mi papá puede ser cabeza, viejo, viejita, ahí te ves porque todavía eres cabeza, porque todavía tú sabes, todavía tú puedes vestirte, ceñirte e ir a donde quieras. Por ejemplo, mi mamá tiene 80 años y la viejita se viste, se calza, se ciñe, va a donde ella quiere ir. Y si le invitamos a Tasco, se va con nosotros. Y si le invitamos a donde quiera, y va ella. La viejita todavía es cabeza. Mi viejita, como todavía es cabeza, yo no quepo aquí. Cuando ya no se puede hacer cabeza, entonces yo asumo el papel de cabeza. Y mami, te llevo ¿a dónde? A donde no quieras ir. Yo soy. Ahora, ¿cuántas veces nuestra mamá, cuando éramos chiquitos, nos llevó a donde nosotros no queríamos ir? ¿No? Y decíamos, tómate esta cuchara, digo. No quiero. Tómate lo que es por tu vida. Y nos daban el aceite de hígado de Oaxaca. Y pues, ¿qué teníamos que hacer? Decimos hace 8 días. Yo me encendieron muchos granos y todo, y los remedios para acá, remedios para allá. Alguien le dijo a mi mamá que me diera sangre de tortuga, y ahí vamos a la barranca, y agarró una tortuga y ¿para qué? El vaso, y tómese la sangre de tortuga. No quiero. Que se lo toma. Que se lo trague, ¿no? Que se lo trague. ¿Quieren andar con esos gototes? No. Solo tómense. ¿A dónde nos llevaba nuestra mamá? A donde no queríamos ir. ¿Por qué? Porque ella era la general. ¿Sí? La cabeza. ¿Pero qué creen? Ahora ella ya no. En el momento que ella ya no se puede vestir, ceñir, y ya no puede ir por sí sola, porque tienes que llevarla tú. Tú la tienes que subir al coche,
tú lo tienes que cuidar para allá y para acá. En ese momento, el título de mando Es excede. La Biblia tiene una respuesta a la mayoría de las cosas. El asunto es que quieran hacerlo. Porque se va a generar un falso sentido de culpabilidad, o lo que se le llama culpa neurótica. No es culpa real, es culpa neurótica. La culpa neurótica es el mayor reto a vencer por el cuidador. Ay, es que siento que si le digo eso se va a ofender a mi mamá. ¿Qué dice Juan? Te llevarán a donde no quieras. Entonces, culpa neurótica más su codependencia o su necesidad de aprobación son dos cosas que tiene que resolver el cuidador. Les voy a pasar mi celular por si necesitan terapia psicológica usted o alguno. Otros te vestirán y te llevarán donde no quieras ir. Aquí me confundí, es Juan. Reacomoda la autoridad o situación de mando, establece las directrices sanas entre el enfermo crónico y el cuidador. Entonces dice que él ya no tiene el mando, si ya no tiene autoridad ni de su propio cuerpo, menos de situaciones externas. Ya no es óptimo para decidir sobre las cuestiones de la casa. Una vez mermadas sus funciones corporales, sus directrices mentales serán continuamente matizadas por el principio del placer. Escúcheme bien. Una vez que sus funciones corporales ya no caminan bien, sus directrices mentales serán continuamente matizadas por el principio del placer. ¿Qué es lo que quiere un niño de 3 o de 5 años? Solo lo que le cause placer. Nada más que lo que le cause placer. No va a querer levantarse temprano, no va a querer ir a la escuela. Si tienes helado y tienes un plato de sopa, ¿qué va a querer? Helado. ¿Y si se tiene que bañar? ¿Lavarse los dientes? No. Él se levanta con la idea en mente de jugar. Jugar y comer. Comer lo que me gusta. Eso es el principio del placer. Pues el viejito o el enfermo crónico, ¿qué es lo que quiere? Solo lo que le causa placer. Solo lo que le causa placer. Su win, dijeron mis papás. Su tequilita. Que muera contento, entonces. De algo de morir. Obedecer esas directrices gobernadas por el principio del placer es tan insensato como dejar a un niño de 3 a 5 años gobernar la familia. No lo haríamos, ¿no? Si vamos al súper, no sé ustedes, pero yo voy a la comida. Bueno, si vamos al súper, imagínate tú con tu niño de 5 años. A ver, hijo, tú escoge. Tú Choco Crispy. Ahora, ¿no? Hershey. Una caja de Hershey, ¿no? Qué insensato sería que el niño determine qué es lo que van a hacer la despensa. Pues así de insensato será dejar que el enfermo crónico gobierne. Puntualiza el apóstol Juan: te llevarán a donde no quieras ir. Antes de contestar a dónde no quiere ir, contéstenme a dónde se quiere ir. A donde le causa placer. ¿No? A donde le causa placer. ¿Qué es? ¿Qué es lo que causa placer? Quiere ir al danzón. Ok, quiere ir al danzón. Quiere reventarse todas las telenovelas que le molesten.
quiere ir. Alguien quiere quedarse en su casa, no quiere salir. No, algunos casi quieren salir de paseo. Quieren tener un amor. Un novio. Sí, tener novio, con novia. ¿Sí? Todo lo que implique máximo placer y mínimo esfuerzo, ahí es donde quieren ir. ¿A dónde no quiere ir? No quiere ir a sus terapias de rehabilitación. No quiere caminar, duele. No quiere ir a nadar porque también es muy temprano. No quiere ir a todo lo que le implique esfuerzo para sanar. No lo quiere. Dicen que, ay, ¿cómo me gustaría yo? Pero no es cierto. Cuando los llevas a un punto donde eso es para su bien, no van a querer. Vamos con el nutriólogo. ¿Qué? Vamos con el psicólogo. Loco, vete tú. Vamos a ir a comer. No, llévame ya. ¿Dónde? Pues a los taquitos. No, papá, tienes 20 kilos de sobrepeso. Sí, pero llévame los taquitos de allá. La curva. ¿Al gorila? ¿Dónde no quiere hacer lo que su rol de productividad aún le permita? Su poca salud. Miren, algo que debemos buscar es que dentro de sus incapacidades o discapacidades también genere productividad. Algo tienen que hacer, algo pueden hacer. Yo he visto en tienditas donde, no en tiendas donde ya no puede caminar el señor, pero ahí está, nomás para ver quién entra y sale, y ya con que esté el anciano ahí, ya el niño o la persona pues ya no va tan fácilmente a volarse las papas, ¿no? Ya sos una presencia y a lo mejor que existe la campanita. Entonces tú estás cocinando allá y aquí está la tienda y está tu mamá o dejar la campanita. Entonces ya vienes tú, vienes de cocinar y vienes. Y ya mamá, no sabes cuánto me ayudas en la tienda, ¿eh? Bajaron los robos desde que tú estás aquí. Sí, hijita, yo te cuido. ¿No? Algo pueden hacer en su rol de productividad. Necesitamos darle un rol de productividad. Pero nosotros, en nuestro sentido de culpa, queremos que no hagan nada. No, mamá, deja eso ir, deja eso ir. Tengo el caso muy cercano, allá por donde mi familia vive, que es de Casa Sana, unos amigos míos de la secundaria, de la prepa. Obviamente todos nos desperdigamos, unos se fueron a la universidad, otros... pero yo recuerdo bien la abuelita de unos de ellos, unos familiares, unos amigos míos. En su vida todavía productiva, muy bien. La señora iba a los campos de Casa Sano, iba a recorrer y ya venía, traía cañas, o ya me entregaban unos jitomatitos y los de las huertas de jitomates, y agarré unos ahí, y ya la señora traía sus moraditos, sus tomatitos, sus cebollas, sus verdolagas. Ya llegaba a la casa. Pero cuando mis compañeros llegaron a ser licenciados, médicos, ¿cómo van a dejar que su abuela viene entrando y caminando por la calle principal con sus jitomatitos? Varias veces la amonestaron. La abuela, te vamos a llevar al súper, ¿para qué traes eso? Abuela, si vuelves a ir al campo y a traer, qué pena que tú eres la abuela del licenciado. Qué pena, digo, abuela. Y un día se la pusieron y dijeron, ahora no sales, te cerramos con llave de abuela. Porque como no quieres entender, y mire, cuando le pusieron llave de abuela, 2 meses después, la viejita se murió. Ya no tiene rol de productividad. También tienen que sentirse útiles. A nuestros enfermos crónicos necesitamos establecerles un rol de productividad. No ensuavecerles todo para que no... Les damos un control que prenda la tele, que prenda el ventilador,
y que cierre el zaguán, y que prepare la cafetera, y que venga el perro, y que me ladre. Tengo un control para todo, para que no se moleste para nada, mi. Así que la pregunta, ¿dónde lo compro? A los jóvenes. Hay una película que se llama Wall-E y es lo que pasa. El enfermo crónico, sea porque su enfermedad le llegó por deterioro natural de sus funciones, o sea, porque se atrapó a sí mismo para no quedarse solo, para que tú no te fueras de casa, no te casaras, sea por lo que sea, el punto es que está donde está. Y en ese estar donde está, perdió con su enfermedad su autoridad o su jerarquía de mando. ¿Ya? ¿Estamos claros? Perdió. No por mucho tiempo puede haber dos cabezas, si no se genera un monstruo. ¿El monstruo se genera los problemas? Por supuesto, dos personas decidiendo lo mismo. Una empresa que truena si hay dos cabezas. Hay uno que tiene la jerarquía más alta. Dos directores en una misma escuela. No puede haber. Siempre hay una jerarquía hacia arriba y los otros se someten a mí. Pueden voz y voto, pero estableció las directrices y estas son las que se respetan. Así que mamá, papá, ya no pueden hacer eso. ¿Quién tiene que ser el cuidador? Y ya. Aterrizando. Otras consideraciones impertinentes para el cuidador. Vamos con los 5 puntos de otro rollo. Ser conscientes de sus limitaciones. Cuidador debe ser consciente de sus propias limitaciones de tiempo, psicológicas y económicas. En muchas ocasiones y de forma equivocada pensamos que cuanto más tiempo estamos con el familiar enfermo, más demostraremos nuestro cariño. Graso error. ¿Creen que estar presentes todo el tiempo en la vida del enfermo les va a devolver la salud por un contagio mágico divino? ¿Qué creen que me fui a ver la momia? Tom Cruise. Entonces hay una escena al final donde pues ya la chica muere y él decía la momia pues además porque es un tapito y ya tiene poder sobre la muerte. Entonces está su eterna, su novia ya se murió, se ahogó, y él le grita, revive, como que le da un beso, entonces el poder de vida hace que resucite. A veces creemos que si estamos con nuestra fortaleza y salud y con mi mamá y todo el tiempo enferma, todo el tiempo, se le va a contagiar mi fuerza. ¿Eso es error? No quiero. Digo, no, les falta y todo, pero no, pues tengo que estar ahí todo el tiempo. Lo único que sí consiguen es entrar en un cuadro depresivo o ansioso, que a lo que les conduce es la claudicación. ¿Qué dijimos que es la claudicación? Hasta aquí llega. 2. Necesita permitirse el cuidador alejarse del enfermo, al menos temporalmente. De vez en cuando, unos días de descanso, un paseo puebleando, una función de cine, ir a tomar un café con amigas, con su pareja. Necesita distanciarse de la persona enferma. Pero
Pero el cuidador, ya metido en una codependencia, definitivamente no va a hacerlo. 3. Pedir ayuda y colaboración. Hasta Jesús dice, pedid y se os dará. ¿Qué significa eso? Debe aprender a pedir ayuda y colaboración cuando se sienta desfallecer. Esto hay que hacerlo de forma explícita y directa y no esperar que el resto de la familia se dé cuenta de su malestar. ¿Por qué truenan? Porque no dijeron. Pedir y se os dará, dice Jesús. Necesitamos pedir y no esperar a que adivinen nuestra necesidad. El cuidador pide indirectamente con suspiros. Está en la familia reunida y suspira y se queja, pero no les dice, quiero que te quedes con mi mamá un día por lo menos. Yo tengo los 7 días a la semana, por lo menos quédate tú un día. Vente, plántate aquí o llévatela allá. Pero déjame descansar un día de mi madre. Ay, te pesa tanto mi madre, ya no la quieres aquí. Llévatela un día. Pero necesitan pedirlo, a veces exigirlo. Me gustaría que este fin de semana te quedes con mi mamá, con mi papá, que yo necesito descansar. Dijimos, como no lo dicen, terminan tronando, terminan enfermándose, y ahora sí, ahora quédatelo porque ¿qué va a dar? Si ante este mensaje no se produce una respuesta, podemos decir que la colaboración no existe, y entonces, como no cuentas con tus hermanos, pues entonces, por tu propio bien, mínimo contrata a una enfermera, una cuidadora que venga y cuide a tu mamá, que cuide a tu papá un día o 2 días. Mínimo. O te lleva cuando tu mamá fallezca también. O tu papá. Dijimos, 4. Aceptar que el objetivo no es la curación. Eso debe quedarnos claro. Y vamos a dejar de buscar remedios milagrosos y por acá y por allá. El éxito de los cuidados no se puede poner en la curación. En posibilitar, sí, que dentro de sus propias limitaciones el enfermo sea capaz de integrar todo su dolor y sufrimiento para conseguir una cierta armonía consigo mismo y con el entorno. Él acepte sus limitaciones, esté contento con lo que ahora tiene, ¿sí? Y que no te arrastre consigo mismo. Finalmente, y parafraseando a Jesús, ayúdame un par de minutos. Finalmente, déjenme parafrasear a Jesús. Miren, estas recomendaciones para cuidar al cuidador, o que el cuidador se cuide, se cierran en 2 conceptos bíblicos. Primero, Jesús en Mateo. Bueno, le preguntan, ¿cuál es el más grande mandamiento? Y Jesús responde, amarás al Señor tu Dios Sobre todas las cosas, con todas sus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, lo parafraseamos y decimos, amarás a tu enfermo crónico como a ti mismo. El problema es que amamos al enfermo crónico, pero no nos amamos. Todos los cuidados, toda la atención al enfermo, y yo. Y nuestro pasaje de arranque: extenderás tus brazos y lo llevarás no a donde quiera ir, sino donde sea necesario llevar, dice la Nueva Versión Internacional. Antes, él se vestía, él se ceñía, iba a donde quería ir. Pero llegará un tiempo, y ya llegó, con el enfermo crónico, donde él extenderá sus brazos. Tú lo llevarás a donde no quiera ir, sino a donde sea necesario llevar. Allá no te puedo llevar, allá sí te puedo llevar.
allá te tengo que llevar. Aquí no te puedo dejar. Porque yo soy la cabeza. Mamá, papá, lo lamento mucho, pero tú ya eres cabeza. Aquí está el orden bíblico. ¿Es el qué, perdón? Aquí está el orden bíblico. Ah, ok. Aquí está el orden bíblico. Hubo un tiempo. Tiempo y ocasión acontecen a todos. Hay tiempo para llorar, tiempo para reír, tiempo para sembrar, tiempo para cosechar. Todo lo hizo Dios hermoso en su tiempo. Entonces, tiempo y ocasión acontecen a todos. Y el tiempo cambió. El tiempo de ser cabeza de tu mamá, de tu papá, cambió. Ya no es cabeza. Bueno. El cuidador, si no se cuida a sí mismo, mejor tener cuidador para el rato. Y no decíamos hace rato, se da la situación donde se muere la viejita y a los 3 meses se muere el viejito, o viceversa. Aquí enfrente pasó. ¿Por qué? Porque no se tuvieron esos cuidados. No tenía que ser así. Pero para el cuidador ya no tenía razón de existencia. Ahora, ¿quién cuido? Ya nadie me necesita. Necesito que me necesiten, y como ya nadie me necesita, entonces decíamos que es como los que les dieron 40 años de cárcel. Ya tenían 30 cuando los metieron, ahora tienen 70, 40 años estado en la cárcel, salen, no sé vivir sino en la cárcel y con mis compañeros de cárcel. Entonces hacen algo para que los dejan pronto o se mueren porque no saben vivir si no es en la cárcel. Los enfermos, el cuidador de enfermo crónico, si no recibe ayuda y si no se cuida de sí mismo, no sabe vivir sino en la cárcel, está cuidando enfermo. Así que ama a tu enfermo como te amas a ti mismo. Vamos a cerrar nuestros ojos un par de minutos y vamos a pedirle a Dios que nos dé sabiduría, que nos ayude a sacudirnos la culpa y asumir el mando. Señor, gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra que nos orienta. Palabra también que haces entender al más simple, que alumbras al más ignorante. Todos tenemos, o la mayoría tenemos enfermo en casa, enfermo crónico, y muchas veces nos encontramos totalmente desorientados sobre qué hacer ante necesidades y cuestiones o dinámicas típicas de un enfermo crónico en casa. Señora, ayúdanos a estar bien para poder ayudar al enfermo a estar bien. Ayúdanos a sacudirnos la culpa crónica y sobre todo la culpa falsa, y sobre todo, Señor, ayúdanos a asumir totalmente el mando, la autoridad que hoy o ahora nos corresponde por simple dinámica de vida. Por hoy, gracias en esta mañana. Gracias por tu palabra que nos alumbra y nos da directrices más específicas. Oramos por nuestro enfermo crónico, oramos por que traigas paz, porque haya contentamiento en medio de su enfermedad, y sobre todo vamos a usar la sabiduría. Señor, en el nombre de Jesús. Amén.